de Telesur, Hablemos de Ciencia, el programa que hacemos por Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están todos? La astronomía está de cumpleaños, podríamos decir, de fiesta. Y les quería contar la historia que tal vez los más jóvenes no conozcan del telescopio que cualquiera que ignore todo de astronomía igual conoce, que es el telescopio espacial Hubble. Un telescopio que cumplió 33 años. Tal vez sea hoy el segundo telescopio más famoso, porque está acompañado en estos momentos por el telescopio James Webb, aunque las observaciones que hacen son ligeramente diferentes. Son los instrumentos que están revolucionando la astronomía sin dudas en las últimas 3 décadas. El 24 de abril, muchos medios se hicieron eco del cumpleaños, del aniversario de este telescopio, que fue cuando se lanzó. Pero la verdad es que la fecha en que se inaugura un telescopio es la que realmente deberíamos festejar, que es lo que se conoce como la primera luz, cuando el telescopio oficialmente toma esa primera imagen, que fue un 20 de mayo, y a partir de allí tomó más de 1,5 millones de imágenes al día de hoy. La primera fue una exposición de una zona muy conocida de un pequeño cúmulo, una partecita de un pequeño cúmulo NGC 3532, que es muy conocido por, bueno, los que hacemos observación del cielo aquí en el hemisferio sur. Y cuando se publicaron las imágenes, en realidad hubo bastantes decepciones. Les muestro aquí 2 imágenes. La de la izquierda hecha por un telescopio de Chile, y la derecha tiene la del flamante telescopio espacial Hubble. Y la verdad, los astrónomos dijeron: ¿valió la pena gastar 2.500 millones de dólares por esta pequeña mejora en la calidad? Y es que el telescopio espacial Hubble nació con problemas, sin que lo hayan advertido los científicos. No habían chequeado correctamente la óptica. El espejo primario estaba mal formado. Allí en Alemania, en la Perkin-Elmer, que fue la que lo pulió, no se habían dado cuenta del error, y la NASA tampoco. Sufría de lo que se conoce como aberración esférica, que es terrible. Toda una frustración, toda una expectativa por si se iba a poder reparar. Años y años de miles de ingenieros y científicos que tuvieron que no solo planificar la óptica correctora, sino que tuvieron que planear la misión que realizó después el transbordador espacial Endeavour, allá por 1993. Pero, por suerte, la primera imagen después de esa corrección, que fue de la galaxia M100, es tremenda. Miren lo que es esto. Y ahí el Hubble empezó a funcionar como realmente se esperaba. Y empezó a llevar adelante el ambicioso plan de observaciones que han revolucionado la astronomía de estos últimos 30 años, de forma que ni siquiera creo que sus diseñadores la habían imaginado. Cada imagen de un telescopio es una vista al pasado. Y no importa si es el caso de un hombre que está observando una noche estrellada, o alguien que apunta un telescopio al cielo, o alguien que estudia la teoría de la relatividad, por ejemplo, como herramienta. Ninguno de ellos tiene una idea de lo que verdaderamente
hace un astrónomo. Y lo mismo se da a la inversa, ¿no? Imaginemos un extraterrestre en otra galaxia que enfoca un telescopio de alta resolución hacia la Tierra. Estaría viendo también el pasado, porque estaría viendo tal vez el planeta en la época de los dinosaurios, porque está mirando cómo era la Tierra hace muchos millones de años. Y la señal que viaja, sabemos, viaja a la velocidad de la luz y tarda en llegarnos. Y ese tiempo que tarda nos permite ver el pasado cada vez que observamos un objeto en el cielo. Así que no fue hasta la mañana del 24 de abril de 1990 que fue lanzado el transbordador Discovery, que se había puesto en prueba un telescopio espacial tan complejo. Como les decía, lleva más de 1,5 millones de imágenes capturadas y sigue funcionando. Y para todos, sabemos que mirar arriba, y como dijimos, es mirar lejos, es mirar atrás en el tiempo. La luz de las estrellas, los planetas, el universo, tarda millones de años en llegarnos desde el objeto que la emitió esa luz. Cuanto más lejos es la fuente, más atrás en el tiempo estamos viendo. Ahora, ¿para qué se diseñó el telescopio espacial Hubble? Bueno, todo empieza allá por mediados del siglo pasado, por 1946, cuando ni siquiera había un satélite orbitando la Tierra, ni existía la NASA. Un astrónomo, Lyman Spitzer, vio la posibilidad de construir un telescopio fuera de la atmósfera para algunos años en el futuro. Argumentaba que el telescopio espacial podría trascender lo que ningún otro ubicado en la Tierra podría, que es superar la distorsión de nuestra atmósfera. La atmósfera, todos sabemos, es una capa que rodea el planeta y tiene diferentes densidades, diferentes temperaturas, altitudes distintas, y esos cambios en la densidad y en la temperatura hacen que la luz se doble cuando nos llega. Y ese efecto genera, por ejemplo, que titilen las estrellas, que a veces cuando está en el horizonte la luna aparezca más grande que cuando está en el cenit, o que un planeta se vea muy borroso. Bueno, por suerte para nosotros, esa atmósfera nos protege también de la radiación que llega del Sol y del espacio, ¿no? Rayos X, rayos gamma, ultravioleta, bueno, todas formas de energía que transmiten mucha información, pero que sin la atmósfera esa radiación sería letal y tal vez, o seguro, nosotros no estaríamos aquí. La atmósfera está ahí, no la podemos mover, entonces teníamos que saltar más allá de ella. Y fue cuando en 1965 la NASA le encargó evaluar a este astrónomo lo que se podría lograr con un gran telescopio espacial. Algo que llevó 4 años de estudio, que se publicó por 1969. Y figuraban ahí una cantidad enorme de estudios posibles. Comprender el universo a gran escala, su tamaño, su forma, su edad, cómo evoluciona. Y para eso había que medir los parámetros que lo definen, que en ese momento se conocían con muy poca precisión. Yo diría que se podrían llamar directamente desconocidos. Y entre esos parámetros está lo que se llama la constante de Hubble, que es cuánto se está expandiendo el universo desde su formación. Si bien esa estimación era de 530 kilómetros por segundo por una unidad de distancia, que se llama megaparsec, se había ido considerando diferentes mejoras a lo largo del tiempo, pero los errores eran tremendos, no bajaban de un 50%. Así que después de que se aprobó el proyecto del diseño del telescopio,
Se hizo todo el diseño del instrumento, se consiguió la financiación, los planos, todo ya estaban listos, y a lo largo de los años, con su más de 1,5 millones de observaciones y más de 19.000 trabajos científicos publicados, podemos decir que este telescopio espacial, veterano ya, es un verdadero milagro de la ingeniería. Está orbitando a 500 kilómetros de altura, viaja a 25.000 kilómetros por hora. No tiene propulsores para orientarse, tiene electrónica e informática del siglo pasado. Está muy caliente por un lado, donde da el sol, y congelado por el otro. Y de ese lado apunta a blancos con una precisión de 7 milisegundos de arcos, que es como ver un cabello a 50 kilómetros, durante horas y horas. Podríamos preguntarnos, ¿y se cumplió el objetivo original? Y podemos decir un rotundo sí. Porque aún antes de que se reparara la óptica, el Hubble dio el primer paso midiendo muy precisamente, con alrededor de un 10% de error, la distancia a una galaxia, la Messier 81. 11 millones de años luz, que si uno lo compara con mediciones anteriores, daban entre 4.5 y 18. Así que con el tiempo se fueron acumulando resultados. El año pasado, hace un año aproximadamente, se hizo una publicación sobre la medición exhaustiva del valor de la constante de Hubble por un famoso astrónomo que es Adam Riess, que logró refinar el valor de esa constante, que era la misión original del Hubble. Uno puede ver galaxias muy hermosas, pero la realidad es que en ese paper se resume todo este trabajo acumulado a lo largo de los años por el telescopio espacial. Y el número que dio es que nuestro universo se expande alrededor de 72.5 kilómetros por segundo por megaparsec. Así que fue la cereza que coronó el postre, ¿no? Se logró el objetivo con una medición ultra precisa. Hay otras mediciones de las constantes de Hubble obtenidas, por ejemplo, por el Observatorio de Microondas Europeo, el Planck, que usa un método distinto, que usa fluctuaciones en lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas. El resultado es ligeramente diferente, no muy diferente, pero para mediciones tan precisas, podríamos decir que todavía nos quedan las dudas de cuál de los dos telescopios tuvo la razón, pero a los fines prácticos las diferencias son mínimas, ¿no? ¿Por qué aparecen valores tan diferentes en las dos mediciones? ¿Qué pasa? Bueno, podríamos preguntarnos en qué momento de la historia del universo cambiaron esos valores y por qué. Bueno, es lo que se llama la tensión de la constante de Hubble. Pueden ser errores de medición, pueden ser errores sistemáticos. Muchos ya han sido descartados, pero hay que decir que nadie sabe cómo conciliar con precisión esos valores. Pero el esfuerzo que se ha hecho con este telescopio es enorme. Realmente se han hecho descubrimientos que eran absolutamente inimaginables, ni siquiera a fines del siglo pasado. ¿En dónde está el error entonces de la medición de la constante de Hubble? Bueno, la verdad es que hay muchas explicaciones, pocas certezas. El tiempo dirá quién tuvo la razón. Tal vez combinando las observaciones con una nueva generación de telescopios en tierra y en el espacio y muchos cosmólogos estudiando, se llega a un valor un poco más preciso, pero podríamos decir que, como dije hace un momento, el Hubble ha cumplido con creces su misión y por suerte parece que lo va a seguir haciendo por muchos años más. ¿Y por qué digo esto? Bueno, todos hemos escuchado que
El telescopio ha venido fallando, claro. 33 años de funcionamiento continuo. Cualquier mecanismo, cualquier óptica, cualquier circuito electrónico lo siente. ¿Qué podemos pensar del futuro del Hubble? Bueno, que en realidad no es tan oscuro como muchos piensan. Algunos decían, bueno, el final de su vida está cerca, no tenemos otro telescopio con el cual observar, porque el telescopio Webb observa en longitudes de onda especializadas en el infrarrojo, mientras que el telescopio Hubble se especializa más en el visible y un poquito del infrarrojo. Ya en 2018, un instrumento que es el que mantiene apuntando al telescopio Hubble en la dirección correcta había quedado fuera de servicio y los ingenieros pudieron restablecer la operación del instrumento, encendiendo y apagando varias veces el equipo. Podríamos decir que hicieron lo mismo que uno hace con cualquier equipo electrónico, lo reiniciaron y ese reinicio funcionó. Y hace un par de años se pensó directamente que el Hubble se había muerto porque la computadora principal había detectado errores y se puso en hibernación. Y no había manera de reactivar el telescopio. Y eso hay que entender también el porqué. Porque las computadoras que mantienen funcionando al Hubble son viejísimas. De hecho, cualquier smartphone de hoy es miles de veces más poderoso que esa computadora del telescopio espacial. Así que llamaron a los ingenieros que estuvieron trabajando en el Hubble en la década de los 80, les pidieron ayuda, los sacaron de sus casas, se pusieron a revisar procedimientos, a hacer cálculos, y en pocas semanas esos jubilados del Hubble encontraron la solución y revivieron el equipo. Actualmente se es bastante optimista sobre el futuro del telescopio espacial porque realmente se pensaba hasta hace poquito que el telescopio se iba a incinerar en la atmósfera y puntos. Está bajando cada vez más en altitud y ya no hay manera de subirle en la órbita para que no termine cayendo a tierra por la fricción atmosférica. Pero hay una propuesta de SpaceX y de otras compañías también que abren la posibilidad de un servicio en órbita que incluya por lo menos subirle la órbita y tal vez reemplazar algún instrumento, que quizás se haga, porque son bastante optimistas en esto, y el Hubble así se pueda revivir por un par de décadas más, que sería muchísimo. Pensar en un telescopio que está medio siglo funcionando en el espacio, haciendo todo el tiempo observaciones y descubrimientos, ¿no? Uno cuando mira el pasado puede pensar que Tycho Brahe, que era un astrónomo danés y astrólogo también, vivía de sus horóscopos, pero era también un tremendo observador del cielo y le dejó sus observaciones al siguiente astrónomo, que fue Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, que fue el famoso de las famosas 3 leyes del Kepler del movimiento planetario que se estudian en la escuela, y esas leyes fueron dejadas a Newton para que pudiera determinar su famosa teoría de la gravitación, y así, ¿no? Como que se van tirando las postas los unos a otros. Ahora se trata de que un montón de personas que han estado investigando y haciendo cosas que en principio nadie comprendía, le dejan el material a miles de astrónomos para que tal vez algún día aparezca un genio, o varios, o un equipo, que sorprendan a la humanidad con nuevos descubrimientos que, asociados con el telescopio James Webb, que es el más potente que se ha construido hasta hoy, no sabemos realmente qué sorpresas nos traerá en los años por venir. Así que se puede ser muy optimista respecto del telescopio espacial Hubble. Creo que se lo va a revivir como muchos esperan y a seguir disfrutando de las fantásticas imágenes que nos llegan permanentemente
para deleite de astrónomos aficionados, de astrónomos profesionales sobre todo, y para el público en general. Así que bueno, espero que les haya gustado esta historia y nos encontramos en unos días más en un próximo Hablemos de Ciencia. Hasta la próxima.